Al programa Formarnos. Quisiera presentarles a la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, la doctora Ana Jaramillo, y al señor vicerrector de la UNLA, el doctor Nerio Neirotti, quien además es el director del programa Formarnos. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta nueva versión 2015 del programa Formarnos. Sé que varios de ustedes tienen conocimiento de lo que estuvimos haciendo el año pasado, esta aventura, esta experiencia que germinó, dio muchos frutos y gracias a eso hoy, bueno, tenemos nuevas propuestas del programa Formarnos. Ustedes tienen el programa, saben que estamos empezando hoy. La semana que viene están empezando los que están en el curso virtual, es una réplica, es exactamente la misma propuesta que estamos presentando hoy y que estamos terminando en junio. Son 13 clases en las que vamos a estar encontrándonos. Va a haber primero una clase con oportunidad de dialogar con el profesor. Hoy tenemos la primera clase con la compañera rectora. Luego vamos a taller, en taller se discuten los temas que se vieron en clase, se les da orientación de lecturas para que luego, con la ayuda del aula virtual, no solamente a quienes siguen la modalidad virtual, sino también a ustedes, pueden hacer un trabajo con las lecturas, un trabajo guiado, van a tener trabajos prácticos y va a haber un foro también de discusión. Esta es la modalidad básica, los temas que se van a ver. Son la introducción al curso y al espíritu del curso brindado hoy por la rectora, cuyo título es De los hijos de la antinomia a los hijos de la democracia. Luego viene el curso de Políticas Públicas, Gobierno y Sociedad, el de Pensamiento Nacional, Comunicación y Medios, Economía Política, Sociedad, Gobierno, Integración Regional, Análisis Político, Análisis de Problema y Tomas de Decisiones, Formulación de Proyectos y Programas, Gestión de Organizaciones, Liderazgo, Dirección y Coordinación. Ustedes saben que aparte de este curso, donde en esta modalidad tenemos inscriptos ya 195 compañeros del Gran Buenos Aires, y para el resto del país tenemos la modalidad virtual, donde hay hasta hoy inscriptos 230 y también hemos tenido el gusto de contar con el interés y por supuesto la inscripción de otros compañeros latinoamericanos de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, de Venezuela, con los cuales vamos a aprender juntos y vamos a compartir experiencias de proyectos nacionales y populares. Aparte de esto, quiero comentarles, porque forma parte de la experiencia de esta comunidad a la cual ustedes hoy se incorporan, en el segundo semestre vamos a ofrecer versiones específicas del programa Formarnos. Programa Formarnos para la economía social, para los derechos humanos y derechos de justicia, para las políticas de discapacidad y también desde Fabricaciones Militares nos han solicitado la capacitación con el formato de este programa de sus cuadros de gestión a los efectos de que incorporen sus actividades administrativas y de gestión dentro de un espíritu de inserción en el proyecto nacional y popular. Ahora vamos a ver algunos videos, pero antes de eso queríamos invitar a algunos compañeros que cursaron el año pasado Formarnos, que fueron protagonistas activos del mismo. Le vamos a pedir a Martín Radix y a Esteban Goyota que
nos comenten un poco su experiencia. Dicen que tienen alrededor de 1 hora 45 cada uno. Bueno, hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la Universidad Nacional de Lanús. Para los que no son de la universidad, y para los que son de la universidad, bienvenidos a este curso. Vamos a decir en pocas palabras lo que fue nuestra experiencia en el formarnos del año pasado. La verdad que hablo por mí, después Esteban hará su parte. Realmente es un programa muy innovador que tiene una modalidad en la cual la voz de cada uno de los que participan es importante en esto de construir un conocimiento social y político, que es lo que cuando se lanzó el programa se tenía como objetivo. Esta importancia y como lo tiene la Universidad Nacional de Lanús, de la universidad de cara a la sociedad y de que la universidad tiene que estar al servicio de la construcción del conocimiento político y social. En el formarnos no van a encontrar, por la experiencia del año pasado, supongo que seguirá igual este año, un docente que venga a impartir conocimientos políticos y sociales de manera acabada, de manera indiscutible, sino que van a proponer diferentes temáticas, diferentes ejes, y a partir de eso se van a dar discusiones. Y esas discusiones van a tomar la riqueza en la pluralidad de personas que hay acá de los diferentes espacios. Hay compañeros de organizaciones políticas, seguramente, de organizaciones gremiales, y estudiantes, madres, hermanos, primos, que simplemente escucharon la propuesta y vienen a ver de qué se trata, y cada uno va a poder aportar desde su lugar sus conocimientos sociales y políticos, los cuales no son ajenos a nadie, y por eso es tan importante la construcción de los diferentes actores. Así que por lo que fue mi experiencia del año pasado, realmente me fui muy contento del curso y espero que tengan una gratificante experiencia en el curso. Y bueno, gracias a Nerio por continuar este proyecto, y a los chicos también que hacen posible, Ezequiel, Aarón y todos los chicos que hacen posible el formarnos. Así que muy agradecido y espero que sea un gran curso y poder continuarlo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a hacer más síntesis que nuestro compañero. De verdad que para mí, un militante, fue una herramienta importantísima formarnos, porque me dio mucho conocimiento, me abrió las puertas a entender lo que significa el pensamiento nacional y la ideología de país que yo defiendo cada día. Y de verdad la pluralidad que vemos, tanto como alumnos, compañeros de distintos departamentos, tenemos compañeras del programa Ellas Hacen, que se sumaron, y de verdad que eso es algo hermoso para mí. Y lo que más me dejó marcado fueron todas las herramientas que me dejaron para trabajar en el territorio, para seguir la militancia. Así que yo simplemente le agradezco a Nerio y a Ana el trabajo, el esfuerzo de Ezequiel, de Aarón, de poner estas herramientas a disposición de todos, ¿sí? Como caracteriza la universidad. Gracias. Para introducirnos al programa Formarnos, los vamos a invitar a ver 3 videos, son cortitos. Les explico, el primero fue de construcción colectiva entre todos los tutores y coordinadores del programa Formarnos en una primera reunión que tuvimos acá a los efectos de discutir su espíritu, donde se recabaron muchas propuestas y bueno, así terminó de adquirir la forma que tiene hoy día el programa Formarnos. Luego les explico de qué se tratan los otros 2. La Universidad Nacional de Lanús, junto a otras 6 universidades, estamos muy contentos de poder comenzar con el programa Formarnos. Sabemos todos que recién
por primera vez en la Argentina tenemos 30 años de democracia. Y también por primera vez, o quizás por segunda, salieron los jóvenes a militar. A lo que apuntamos es a que la mayor cantidad de jóvenes posible se comprometa con la política, con el futuro del país. Es un programa que está orientado a la capacitación de dirigentes de organizaciones de la comunidad con el objeto de que no solamente trabajen en la resolución de problemas de la comunidad, sino que también piensen y se proyecten políticamente. Me parece central que desde las universidades se fomente la participación y se haga todo lo posible por combatir la apatía, y que es lo mismo que fomentar la participación política. Recurrir en la búsqueda de los recursos para que esta estrategia y esta solución se haga posible es una tarea que requiere de cierta capacidad técnica y cierta capacidad política. Técnica, porque es necesario buscar conocimientos, es necesario buscar recursos físicos, es necesario contar con recursos humanos, organizarlos, coordinarlos y encaminarlos en función de la solución de los problemas. Político, porque para esto es necesario aunar voluntades. Consta de 2 líneas de trabajo, una de las cuales está más orientada a herramientas teóricos generales, programáticas si se quiere, y otra bien práctica, orientada a la adquisición de competencias necesarias para llevar adelante ese programa que uno puede elaborar en base a los elementos teóricos. Parece muy importante la propuesta, la recibimos con mucho entusiasmo desde la Universidad Nacional de Córdoba. Entendemos que las universidades públicas de todo el país tienen el deber de comprometerse con el crecimiento de la democracia, de la participación. Aportando contenidos y dándoles las herramientas para que puedan desenvolverse cada uno en su territorio. Podemos integrar en un espacio diferentes organizaciones políticas y poder hacer una formación como unificar criterios con respecto a algunas cuestiones. De alguna manera la universidad está cambiando la matriz de enseñanza que tenía históricamente la universidad. Un curso que es para gestores sociales, que es para gente que ya se dedica a participar y a vincular a la sociedad en su conjunto, que nazca una universidad, me parece fundamental, importantísimo. Distintas iniciativas de forma articulada con organizaciones territoriales de los departamentos y también del gobierno provincial. La universidad como parte de la sociedad y no como una institución satélite. Es muy interesante el aporte de las universidades para con la comunidad sobre todo, y pensar la universidad es pensarla en función de los problemas nacionales. Nuestra misión hoy por hoy es servir como articuladores, digamos, en el territorio. Nos parece muy importante que la universidad se involucre en la sociedad, que llegue a los pueblos, a lugares por ahí que no tienen posibilidades. Bueno, es por eso también la buena recepción de este programa. Es hora de que empecemos a que los cuadros que surgieron y toda la juventud que se incorporó a la política en los últimos 10 años empecemos a trabajar en lo que es la unidad de Concepción. Aportar a contribuir a la transformación del entorno local en donde está cada universidad es muy importante, la formación de cuadros es fundamental. Muchísimas gracias a todos nuevamente, que tengan... Estamos convencidos que también hay que formarse, como diría un sociólogo, en la ética de la responsabilidad junto a la ética de la convicción. Sabemos que las convicciones son muy firmes, las creencias son muy firmes, pero también tenemos que formarnos en la ética de la responsabilidad pública, sobre todo si vamos a gestionar entidades u organizaciones políticas o sociales, tenemos que tener esa ética entendida como es el compromiso con la sociedad a la cual pertenecemos. Una cooperativa, un centro de salud, una organización vecinal, un club, una organización deportiva, una organización cultural, cada una de ellas apunta a un aspecto específico. Sin embargo, todas tienen en común que tienen como propósito elevar la calidad de vida de la sociedad.
Y elevar la calidad de vida de la sociedad significa que están implicados en la elaboración, en la construcción de un proyecto nacional. Un proyecto nacional que no nace de los escritorios ni nace de los equipos técnicos. El proyecto nacional es producto de la gran deliberación pública. El próximo video nos trae algunas oraciones, algunas frases, propuestas de los distintos disertantes. Realmente tuvimos un plantel de profesores y de conferencistas de lujo. Una gran convocatoria de primer nivel gracias a la capacidad de convocatoria de nuestra rectora y por ende de nuestra universidad. Veamos un poquito qué es lo que nos han dicho el año pasado. La Universidad Nacional de Lanús, junto a otras 6 universidades, estamos muy contentos de poder comenzar con el programa Formarnos. Sabemos todos que recién, por primera vez en Argentina, tenemos 30 años de democracia. Y también por primera vez, o quizás por segunda, salieron los jóvenes a militar. A lo que apuntamos es a que la mayor cantidad de jóvenes posible se comprometa con la política, con el futuro del país. O tenemos los candidatos de los medios de comunicación, o tenemos los candidatos paridos en las entrañas del pueblo que representan los valores, la convicción y el destino histórico que tiene el pueblo argentino. Porque en realidad el liderazgo no lo define una propia persona, salvo por el hecho de que toma la decisión de serlo, sino y fundamentalmente porque otros decidieron que lo fuera. Cuando uno tiene una responsabilidad política, tiene que construir confianza. Y lo otro que tiene que construir es representatividad. Uno tiene que tener bien claro a quién se representa cuando se sienta en una mesa de negociación o en una mesa de decisiones. La democracia argentina es la primacía de lo político entendido como democrático, sobre el poder, en este caso de las Fuerzas Armadas, que es un poder fáctico, o sea, no es un poder representativo. El pensamiento auténticamente argentino-americano es indomable, es indómito, porque es básicamente algo que yo voy a tratar de explicarles, es la pulsión por el ser. Es decir, es pensar, decir y sentir lo que somos. Si Malvinas no hubiera petróleo en Malvinas, y vamos a suponer que no hubiera pesca, y vamos a suponer que no estuviera en un lugar bioceánico, y vamos a suponer que no es acceso a la Antártida, nuestra pelea por Malvinas sería exactamente igual. Fueron unas piedras en medio del océano, pero fueron usurpadas militarmente por los británicos, las pelearíamos con la misma garra, con la misma fuerza, y honraríamos de la misma manera la vida de los compañeros que dieron su vida en la lucha por Malvinas y aquellos que lo llevan en su cuerpo todos los días, excombatientes. Igualmente, nosotros le pondríamos la misma fuerza como nación. Iberoamérica con Brasil y Argentina unidos tiene destino de grandeza. Iberoamérica con Argentina y Brasil separados, su destino colonial. El aparato ideológico tiene un objetivo que es bastante simple. Es convencer a los muchos de que lo que dicen los pocos es una verdad universal. Es decir, es ordenar el sentido de lo justo, el sentido de lo injusto, el sentido de lo bello, el sentido de lo feo, el sentido de lo innecesario y el sentido de lo necesario, conforme a la mirada de clase o de grupo de las minorías que conforman ese aparato productivo de sentido, que como vimos recién, no pasa de un puñado de empresas transnacionales. Por eso nosotros tenemos que resignificar todo. Y salir de la agenda mediática no es decir sí, pero. Es decir, no,
están equivocados. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué están pretendiendo? Entonces resignifiquemos. Tenemos que resignificar absolutamente todo. Tenemos que descubrirle las premisas falsas a la argumentación, por la cual nos venden una argumentación racional que tiene introducción, nudo y desenlace y conclusión, pero que esa racionalidad está puesta bajo sospecha porque se ancla en premisas falsas. Para salir de la mera opinión y pasar a la formulación de ideas, de propuestas para políticas públicas, para salir del chamullo y pasar a lo que es las estrategias de acción de una nación, de una comunidad local, de una provincia, es necesario aprender cosas. Podemos enseñar la virtud, podemos enseñar la voluntad, podemos enseñar a pensar. Parece tonto, bueno, nosotros creemos que se puede, pero también el otro tiene que hacer esfuerzos. Bueno, ustedes tienen todas estas clases a disposición. Hay una página de Formarnos en la cual ustedes encuentran noticias de actualidad relacionadas con los cursos que están haciendo, con los temas de estudio, pero además van a encontrar todos los cursos completos y todas las conferencias del año pasado en una modalidad de caja de herramientas, digamos, donde allí pueden complementar todo lo que quieran leyendo los materiales que están colgados, que son diversos, distintos, más amplios inclusive que los que van a recibir ahora. No los hemos querido cargar con lecturas, por eso están allí a disposición de ustedes y teniendo todas las clases y todas las conferencias. Y como todo esto, el esfuerzo del que se ha hablado, se hace en el marco de un clima de militancia, pero también de fiesta, porque después de todo, la militancia es alegría. Les vamos a contar un poquito cuál es el espíritu del Formarnos. Este es el más cortito de todos los videos. Esta iniciativa que tuvo el vicerrector Neirotti, con que tuvimos el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, creo que es fundamental. Seguramente acá hay muchos que vienen a formarse y no quieren hacer una carrera total universitaria, pero sí quieren tener conocimientos. Ante lo cual, como yo creo que la política es dialógica, si uno no escucha al otro, no existe política. Si uno no sabe que hay un otro, no existe la política. A veces pongo como ejemplo cuando algunos creen ser muy buenos llevando leche quizás a la Villa Miseria y en realidad las necesidades cambiaron. Ahora las mujeres, en mi época, con los hijos uno tenía que poner el cheripá, el pañal, etcétera. Ahora ni se imaginan las mujeres lo que es hacer todo eso. Bueno, quizás hay que escuchar al otro para saber lo que necesita. Yo voy a parafrasear a Bertolt Brecht cuando habla de los hombres, ¿no? Los buenos, los muy buenos y los imprescindibles. Y yo diría, hay quienes le meten ganas, cursan, asisten, aprueban al programa Formarnos. Estos son muy buenos. Hay quienes trascienden la cursada y la aprobación. Hay quienes transmiten los conocimientos del programa Formarnos. Hay quienes multiplican el programa Formarnos en el territorio. Estos son excelentes. Y hay quienes, más allá de todo eso, entregan todo, transforman la realidad, defienden nuestra soberanía, hacen una sociedad más justa, una democracia profunda, en paz, en solidaridad para nuestro país y para toda la región latinoamericana. Esos son los imprescindibles. Ustedes son los imprescindibles.
Bueno, les pedimos disculpas por el hacinamiento, en realidad nos ha superado todas nuestras expectativas, la asistencia, la inscripción en el programa Formarnos, así que les prometemos que en la próxima clase vamos a estar más cómodos, esperábamos 120, 130 compañeros y nos quedó chique el aula. En la próxima clase nos vamos a ir directamente al aula magna y vamos a estar en mejores condiciones. Ahora entonces le vamos a dejar la palabra a la compañera Jaramillo y pido para ella un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como dije en el video, yo creo que la política es dialógica y la enseñanza también, así que no quiero escuchar aplausos y ni siquiera me escucharon hablar. Quiero escucharlos a ustedes después, en todo caso, si tienen algunas preguntas. Lo primero que quería decir y invitarlos es que esa frase que aparece al principio del Formarnos es una frase de Scalabrini Ortiz, ¿no? Que hay una esperanza y que se necesita una acción, y los quiero invitar a la exposición de Raúl Scalabrini Ortiz, que está en el edificio Raúl Scalabrini Ortiz, donde hay cartas, donde hay toda una historia de Raúl Scalabrini Ortiz, y hoy es un día muy especial porque sabemos que se reestatizaron los ferrocarriles, así que el aplauso era para Scalabrini, me parece. Como ustedes saben, Scalabrini Ortiz fue un defensor a ultranza de los ferrocarriles argentinos y bueno, después se privatizaron, sabemos todo lo que fue, y de hecho ustedes, los que no son de la Universidad Nacional de Lanús o de Lanús, estamos sentados acá porque este lugar donde después de privatizados los trenes y antes también, fue devastado, fue destruido. Esto era pura chatarra, vagones inutilizados, etcétera. Y bueno, ahora estamos nosotros, pero ahora no nos van a sacar, ¿eh? Es igual, se va a recuperar el resto de las 60 hectáreas que estaban en los ferrocarriles antes, y de hecho están acá los técnicos chinos que justamente vienen todos los días acá a instalar las locomotoras y los vagones en los nuevos rieles y en las nuevas durmientes para los nuevos ferrocarriles que están viniendo. Poco a poco ya vamos a recuperar también la producción de los durmientes, ya están construyendo acá en la Argentina los durmientes. Ustedes saben que, no es una clase sobre ferrocarriles, pero bueno, ustedes saben que antes eran de quebracho, los chinos le dicen esos palitos, ustedes ponen esos palitos y ellos los traen todos los durmientes juntos de cemento, de hormigón. Antes ya se están produciendo en el país y ojalá que próximamente también estemos reproduciendo, comenzando a producir locomotoras y vagones como hicimos alguna vez en nuestro país. Las preguntas esas que se hacen ahí al principio son preguntas que uno se hace permanentemente, a pesar de que fueron los filósofos de la antigüedad los que se preguntaban si se podía enseñar la virtud, y nosotros, insisto, creemos que sí. Sin embargo, para eso tampoco se necesita una carrera universitaria, ¿no? Lo que sí queremos decir es que la gestión pública y la gestión social no se debe confundir con la política, ¿sí? Una concepción política y un momento político histórico y un lugar en el mundo es lo que define después qué estilo de gestión tenemos. No es lo mismo gestionar los ferrocarriles manejados por una empresa privada que manejar los ferrocarriles desde el Estado. Depende a qué interés servimos. Por ejemplo, si servimos a una empresa privada o a nuestro propio interés, o si servimos justamente para el bienestar de un pueblo. Ante lo cual, lo que quisiera primero separar es la decisión política de la gestión pública y social. No es lo mismo gestionar para una empresa privada ni para algo público que está simplemente controlando lo que hacen los privados o algo social que gestionar con una concepción política determinada. Por ejemplo, yo siempre les digo a los estudiantes de seguridad ciudadana que hay acá,
hay una carrera de seguridad ciudadana que cuando empezaron las universidades en el medioevo, primero no había ciudadanos, para empezar. Y la seguridad era la seguridad del príncipe, o sea, amaestrar cocodrilos, levantar puentes, ¿no? Eran castillos, era el medioevo. Entonces, cuando a mí me hablan de la universidad, lo primero que uno piensa es que no existe la universidad. Existen universidades determinadas en distintas, ¿no?, situaciones geográficas y en distintos momentos de la historia. No es lo mismo la universidad medieval, donde estaban efectivamente los claustros, que la universidad del siglo XXI. No es lo mismo una universidad gratuita, como en nuestro país, desde 1949, que una universidad paga, acá y en la mayoría de los países del mundo, que es paga. Entonces tenemos que diferenciar las concepciones políticas de qué país queremos, porque así vamos a poder definir qué gestión pública o qué gestión social vamos a tener que optar. Ahora sí me dio calor. Pero la próxima vez dijo Nerio que nos lleva al aula magna. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es eso, ¿no? La política define el tipo de gestión social o pública, la concepción política. Hoy hablaba con unos amigos, compañeros de acá de Lanús, que decía, bueno, antes los municipios, ¿no?, eran municipios que eran ABL, como todos sabemos, alumbrado, barrido y limpieza. Ahora, sin embargo, son pequeños estados, tienen que definir, por la descentralización, tienen que definir qué política educativa tienen, qué política de derechos humanos tienen, qué política de seguridad tienen, qué política de discapacidad tienen, qué política de género. Tienen que definir la política. No es cuestión de recaudar los impuestos y pagar el alumbrado, el barrido y la limpieza. Ahora tienen que definir políticas en cada uno de los pequeños estados y, como les dije a estos compañeros, La Matanza ni Lanús son pequeños estados, ya son estados bastante, algunos mayores que muchas ciudades del mundo. Entonces, primero tenemos que definir la política para saber qué tipo de gestión pública o social vamos a emprender. Eso es lo primero que quería decirle. Una cosa es la política y otra cosa es la gestión. Ustedes vieron que la mayoría de los candidatos hablan de gestión, de evaluar la gestión, y evaluar la gestión. Y todos los candidatos dicen, a ver si sabe gestionar o no sabe gestionar. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Somos más eficientes o menos eficientes? De acuerdo a la concepción política que tenemos. Eso es aquí, así y acá en la luna, y no es una verdad matemática, pero es una verdad política. Sabemos perfectamente bien que la eficiencia para alguien que quiere privatizar los servicios es el valor fundamental. Ahora, si ese servicio es caro, por ejemplo, para el conjunto de la población, para nosotros no sería eficiente, ¿no? O sea, puede ganar mucha plata, pero no sería eficiente para el conjunto de las personas que tienen que transitar por las distintas ciudades. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos este sueño de hacer una universidad como la que queríamos en los 70s, bueno, nosotros cuando empezamos la universidad, la mayoría de los que tienen mi edad, en mi caso a los 3 meses vino Onganía. O sea que vivimos permanentemente en dictaduras. No es lo mismo ni ser estudiante, ni ser rector, ni ser docente en una universidad en plena democracia que una universidad en plena dictadura. Había que dejar el documento, te sacaban la libreta universitaria, te venía la policía y te molía a palos, ¿no?, cuando no era la montada que te encerraba, etcétera, etcétera, ante lo cual nosotros estamos en un momento privilegiado. Y yo sé perfectamente bien que algunos no es que no quieren hacer la carrera completa universitaria. Quizás no quieren o quizás no pueden, o quizás no pudieron en la edad que normalmente uno entra a la universidad cuando es joven y sale de la escuela. Por distintas razones históricas, por distintas razones personales, familiares, etcétera, muchos no pudieron, no solo no quisieron, no pudieron hacer ¿no?, su trayecto universitario y ser profesionales. Y tampoco necesitamos que todo el país todos sean licenciados, como dicen en algunas partes de América Latina. Necesitamos técnicos, necesitamos profesionales de todo tipo
y digamos, capacidad y materia y sector de todos los países, de todas las cosas que nuestro país necesita. Por eso seguimos también a Jauretche, que decía que fundamentalmente lo que queremos formar son hombres y mujeres para la patria, ¿no? Profesionales, pero que sirvan al país. Y para eso son todas estas cajas de herramientas que dice Nerio, las cajas de herramientas para ver cómo hacemos también nosotros y ustedes para servir al país. Nosotros justamente el otro día que nos preguntaba Eve de Bonafini, ¿y ustedes qué hacen con los que tienen más de 30 o 27 años? Y le digo, nosotros aplicamos el artículo 7º. No sé por qué las otras universidades no lo aplican. O sea, las personas que tienen más de 25 años, dice la ley en el artículo 7º, que pueden ingresar a la universidad aunque no hayan terminado el secundario. Bueno, eso es una política, es una decisión política de esta universidad que gestiona así, ante lo cual lo que hacemos es justamente hacerle un examen para ver si son idóneos, ¿no? A partir de eso pueden empezar su carrera. Y les quiero dar como le conté a Eve de Bonafini, por ejemplo, las enfermeras. Las enfermeras en general vienen de familias en las cuales no tenían un profesional y tuvieron que salir a trabajar muy tempranamente. Y no pudieron, tienen unos horarios bastante complejos. Ahora, la primera egresada del artículo 7º de esta universidad y del país es de la Universidad Nacional de Lanús. Lamentablemente falleció, no era de enfermería. Pero yo les muestro los promedios y cómo les va en la feria, en este caso en la universidad, a las estudiantes de enfermería que ya tienen práctica, que ya trabajaron muchos años de enfermeras, frente a una, digo una porque en general son mujeres, pero hay también enfermeros, persona que salió del secundario, y todas son mejores las que tienen experiencia de enfermeras en su trabajo. Ante lo cual no nos asusta, sin embargo, volvemos a lo mismo, que es una universidad, si es la del medioevo y si lo más importante es generar un cum laude y unos doctorados muy específicos y muy importantes, o si tenemos que permitir justamente eso que a veces critican otras universidades más ancianas que nosotros, que tenemos solo 17 años, como que las universidades del conurbano son enseñaderos. No es que no tengamos doctores, ni másters, ni especialistas, simplemente queremos servir al pueblo y a la patria. Y eso parece que está mal visto. Y lo que primero teníamos que hacer en un lugar donde nunca habían tenido una universidad era enseñar. Era, ¿no?, empezar a enseñar a toda la población que nunca había tenido acceso a la universidad. Así que volvemos a lo mismo, nosotros gestionamos en un determinado espacio, en un determinado tiempo, en un determinado lugar, y por eso tenemos esa concepción política que tenemos de para qué nos sirve la universidad. Y por eso también yo no canso de felicitar a Nerio, al vicerrector, por haber construido estos, ahora me dice que este es el Formarcitos, no sé, porque no, le dije, pero no es el formarnos, sí, que es como el formarnos, pero más chiquito. Me dice, bueno, voy igual a charlar con los interesados en formarse en la gestión pública y social. Una de las cosas que sabemos que tiene que ver con esta concepción política es esas acusaciones de populistas y otras cosas que nos dicen. Y por lo tanto, muchos de los docentes que vinieron decían, bueno, ¿cómo construimos simbólicamente una realidad? ¿Cómo se crea el imaginario social? ¿Por qué alguien vota a Macri y alguien vota a Scioli y alguien vota a Massa y alguien vota... ¿Qué piensa del país? ¿Cómo construyó su imaginario? ¿Cómo se construye? No solo se construyen los vagones, las locomotoras, también se construyen ideas. ¿Y cómo se construyen esas ideas sobre la realidad? ¿Por qué se hace ese imaginario de la realidad? Hay algunos que dicen, bueno, este país es el más inseguro del mundo, o no sé qué, y de repente uno ve que hay, no sé, 4.000 cuentas en Suiza con
miles, de cientos de miles de millones que fugaron de nuestro país. Eso que dicen populistas, por ejemplo, o incluso fascistas, o incluso dictadores, o sea, que están en América Latina, es porque no tienen otras categorías intelectuales, porque las ideas surgen de la realidad en la cual estamos viviendo, la construimos nosotros, no nos caen del cielo. Muchas ideas nos las quieren meter por la televisión, por la radio, etcétera, etcétera. Pero nosotros, primero, yo voy a contrariar al famoso Descartes, ¿no?, que dice pienso, luego existo. Yo creo que primero existimos y después pensamos. ¿Desde dónde existimos? Cada uno va construyendo su propia concepción de la realidad y la vida. Ante lo cual, me parece que decirle a las democracias latinoamericanas que son dictaduras realmente es una falta de respeto, ¿no? En el caso de Venezuela, que estábamos viendo el otro día, ya no sé ni cuántas elecciones pasaron los gobiernos venezolanos. En el caso de Evo Morales, en el caso de cualquiera de las dictaduras, de la dictadura, me quedé tildado, qué furcio, de las democracias latinoamericanas, justamente los siguen votando porque los siguen respetando y porque están trabajando para el país y para su pueblo. Esto me lleva también a otra cosa que es muy importante. Todas estas palabras, incluso fascismo, como dicen en Europa, el fascismo solo pudo nacer en Italia en una determinada época. Ahora, si no usamos las categorías para construir nuestra política, nuestra sociedad, que tienen ellos, llámese comunismo, fascismo, liberalismo, etcétera, etcétera, entonces no saben cómo llamarnos, quieren equipararnos a alguna de los de ellos, alguna de las cosas que les pasaron a ellos, algunas de las formas de democracia o no que tuvieron ellos. Entonces nosotros proponemos, como decía por ejemplo un uruguayo, educación popular más nacionalismo, eso es igual, dice, a democracia latinoamericana. Bueno, estas son nuestras democracias. Ustedes vieron que hay democracias en Europa que tienen monarquías, siguen teniendo reyes. Que yo sepa, acá nadie hereda el poder del monarca, porque primero no hay monarcas y segundo no hay sangre azul, y tercero es una república hecha y derecha, dirían, donde aquí no solo tenemos los tres poderes, sino que también votamos permanentemente y no tenemos reyes. O la república de Platón, donde había esclavos. Acá, desde que nacimos, se suprimió la esclavitud, ustedes saben. Ante lo cual, esto de que nos digan a los latinoamericanos fascistas, bueno, y todas esas cosas que nos dicen, populismo, que en realidad confunden con demagogia, ¿no? En Europa en general, populista, pero la última vez que estuve, justamente me dicen, bueno, Berlusconi es un populista. Bueno, ya me sacaron de foco. Si Berlusconi es un populista, estamos en el horno. Porque ni siquiera es un demagogo, es otro tipo de... Bueno, no sé cómo calificarlo. Pero fíjense en qué interesante. Para nosotros liberales, es alguien que no quiere que el Estado se meta en la economía, ¿no? Es alguien que no quiere que el Estado intervenga en el mercado, porque viene la mano invisible, parece, y todo lo arregla. Bueno, la mano invisible nunca la vimos, no solo es invisible, sino que son las grandes corporaciones que vienen a arreglar supuestamente nuestro país. En Italia, por ejemplo, está muy claro, está el liberista, que es liberal nuestro, y el liberal, que es el que cree en la libertad, como decía Benedetto Croce, que bueno, que su única religión era la libertad. Acá no, acá usamos liberal para la persona o los políticos que no quieren que el Estado se meta para tratar de hacer más igualitario no solo el mercado, sino la sociedad, el país. No tenemos la palabra liberista que dicen, por ejemplo, en otras latitudes. Y ya que estamos ahí, antes de decirle, bueno, vamos a tratar de recordar un decálogo que después lo vamos a mostrar acá con Ezequiel, me parece que esa discusión, hay algunos que vienen de las ciencias sociales por acá. Nadie. Había un teórico marxista que se llamaba Antonio Gramsci,
que decía que la política era ciencia. ¿Pero por qué? Porque tenían una concepción de la historia también. La historia, lo que creemos nosotros, la hacemos entre todos. Todos hacemos historia, por acción u omisión, ¿no? Si no vamos a votar, por ejemplo, también estamos actuando, estamos haciendo historia, ¿no? Si no votamos, seguramente el candidato que nos gusta va a perder un voto. O sea que todos en nuestra actitud cotidiana hacemos la historia. Pero la historia parecería para algunos que tiene siempre un fin. Es teleológica, es una palabra difícil, pero es teleológica, o sea, siempre va hacia un fin. Y la historia es otra palabra difícil, heterónoma, o sea, la hace otra. Hay como un espíritu que viene, como diría otro filósofo, que se desarrolla así sin que nosotros participemos. Bueno, lo que nos está convocando, creo yo, este programa es a participar en la historia de nuestro país. Este país, en este momento y hace bastante tiempo, sin hablar de cómo surgió, pertenece a la región latinoamericana. Esto no sé qué es. Esto de la tos. Pero bueno, debe ser el cigarrillo que todavía tengo que sacar. Había un presidente americano que decía América para los americanos, un tal Monroe. Después hubo un mexicano que decía el monroísmo latinoamericano. Ay, horrible. Quiere decir Hispanoamérica para los hispanoamericanos. Entonces nosotros pensamos que integramos la región latinoamericana y más ahora que estamos todos tratando de integrarla. Entonces vamos a ver Ezequiel. Yo lo puse para hacerlo más fácil, las 10 P's. Vamos a ver si podemos entender las 10 P's para los que queremos gestionar, ¿no?, lo público y lo social. Bueno, esas serían las 10 P's que tendríamos que aprender, que es, según dice Nerio, está en la caja de herramientas. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es del proyecto nacional. ¿El proyecto nacional qué quiere decir? Que sí, por lo menos hasta ahora, hemos... este es un caramelito, qué bueno, gracias. Voy a hablar con la boca llena, no se podía. Bueno. ¿Cuál es el proyecto nacional actual y que nosotros creemos que, como dije antes, las creencias son más firmes que las ideas, ¿no? Ideas tenemos, pero en las creencias, como dicen, estamos. Ante lo cual, dice Ortega y Gasset, que era otro filósofo, si ponemos el proyecto nacional, bueno, ustedes habrán escuchado hablar del proyecto nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir este proyecto nacional? Así como decimos la democracia latinoamericana es educación popular más nacionalismo, el proyecto actual, que ya tiene muchos años, es justamente esto que estábamos hablando. El Estado debe intervenir en la economía. No le podemos dejar la economía a las corporaciones, a las empresas transnacionales, a los fortabats, a todos los que se fugan toda la plata de nuestro país, todos nuestros recursos para hacer otro tipo de política. La política que nos indicó en su momento el Fondo Monetario Internacional y que le sigue haciendo estragos en Europa, como ya vieron en Grecia o en España, lo que están haciendo, nosotros estamos, justamente dijimos, reestatizando nuestras empresas que fueron privatizadas. Llámense las jubilaciones, llámense los ferrocarriles, llámense los otros servicios imprescindibles, llámese la aerolínea, etcétera, etcétera. Eso, para los liberales,
de acá, o los liberistas de Italia, son justamente los que acusan, los que entienden a la política pública como un gasto. Hay que cortar el gasto, hay que cortar los salarios, hay que cortar el gasto. ¿Para qué vamos a tener una bandera, una línea de banderas si gasta un montón? ¿Y para qué vamos a tener las jubilaciones? Ya vimos lo que pasó, ¿no? Sabemos todo lo que pasó con las jubilaciones, ¿no? ¿O no? Seguramente tenemos algún papá o nosotros mismos somos jubilados y sabemos lo que padecimos. Entonces, me parece que en esto nos podemos poner de acuerdo, que el Estado tiene que intervenir en la economía, que no se la podemos dejar a los otros. Y volvemos a lo mismo, la historia la hacemos nosotros, no la hace ni una mano invisible, ni un espíritu, como diría Hegel, sino que la hacemos nosotros. Ahí está. No, ahí está. Déjala esa. ¿Y cuáles son los valores que nosotros sostenemos? Nosotros los que creemos en la democracia, porque justamente para enseñar y aprender democracia también la tenemos que aprender nosotros todos los días, ¿no? No solo que tenemos que escucharnos, sino que son los valores fundamentales de la democracia, la libertad y la igualdad. A veces a algunos se les fue la mano con la igualdad, dirían algunos, como por ejemplo los estados, supraestados, y a algunos otros se les va la mano con la libertad como si fuéramos 1 más 1 más 1 y entonces hacemos un país, como si fuéramos todas individualidades y no pueblos, ¿sí? Que tienen una organicidad. Cuando yo les hablaba de Gramsci, que me agarró la tos, él decía que la política era ciencia. Y había otro filósofo que se discutieron mucho, obviamente, que decía que la política es pasión. O sea, ciencia como si fuera la matemática, eso en filosofía se llama positivismo. O sea, como que si fuera la ciencia física. Y todos sabemos que cada pueblo tiene su historia, cada momento, cada etapa de la historia es distinta y se va construyendo. Entonces, la invocación de Scalabrini Ortiz nos invitó a que nos comprometamos, que necesitamos esa acción, que necesitamos esa participación. Por eso me gustaría que también visiten el edificio Scalabrini Ortiz, donde está instalada la muestra. Y con respecto al populismo, ustedes saben o se acuerdan que Evita decía que donde existe una necesidad nace un derecho. Ahora, ¿qué es ese derecho? ¿Qué es un derecho? ¿No? Porque vieron que ahora se acusa a uno de justicia, de, ¿cómo le llaman? A los que permiten todo y a los que no. Un derecho es en realidad un permiso. Algunos se toman ese permiso porque sienten que tienen ese permiso. Son como nuestros hijos, seguramente. Acá veo muchos que tienen hijos, seguramente. Entonces, cuando van creciendo, van tomándose otros permisos y quieren otros permisos y tienen razón en tenerlos. Bueno, aquí ustedes se imaginan, supónganse, hace 40 años, veo algunos que tienen también más o menos mi edad, pensar en el matrimonio igualitario. ¿Se lo imaginan? Era inimaginable. Sin embargo, las sociedades cambian, la historia cambia, y es un derecho que se adquirió. Y ese derecho no solo es un permiso, sino que es ley. ¿No? No solo es un permiso, sino que se legisló al respecto. Entonces, pensar que los derechos sociales son prebendas o caridad es realmente algo inusitado para uno que entiende un poco de esto. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, los derechos sociales son derechos de justicia. Y los derechos también van evolucionando con la historia. O sea, los derechos que todos no sean derechos económicos, sociales, civiles, van cambiando con la historia. Entonces, si nosotros no entendemos que la justicia, a mí siempre me citan porque digo que yo, acá en esta universidad, mientras yo esté de rectora, abogacía no va a haber. Porque la sociedad no pide más abogados, sino que pide más justicia. Ahora, ¿cómo hacemos para ser más justos? Para empezar, la formación de los abogados debería ser
de otra manera. Porque también los abogados tuvieron esta matriz positivista donde se creen, como Gramsci, que es lógica. Se deduce de lo que dice la ley algo, como si fueran las matemáticas. Entonces el otro día vi unos fallos de un gran historiador, que era José María Rosa, que después lo echaron, que era juez, y suponte que decía que alguien que roba tiene 12 años de cárcel. Bueno, él interpretó que de eso se trata, porque de eso se trata el derecho, no es una ciencia física, es una ciencia hermenéutica, o sea, tienen que interpretar lo que quiso decir el legislador. Y si algunos dicen, si no coincide con la realidad, peor para la realidad, no, peor para la idea, cambiar la ley, ¿no? Si vemos que hay muchas personas que están solicitando, requiriendo que se les otorgue un derecho por ley, no es peor para la realidad, es peor para la ley, hay que cambiarla, también es histórica. Y entonces José María Rosa, ¿qué hizo? Lo condenaban, estaban procesando a una persona que se robó una vaca porque tenía hambre él y su familia, y habló del hurto famélico. No le iba a dar 12 años, lo absolvió. O sea, cuando el hurto es casi, ¿no?, una cosa que de sentido común, es mucho más común, ¿no?, es menos común el sentido, pero el sentido común es mucho más justo que muchas veces el derecho positivo, diríamos. Entonces, cuando hablamos como proyecto, que tenemos este proyecto, ¿no?, que los derechos sociales son derechos de justicia, no es beneficencia, no es caridad, no es demagogia, no es populismo, es otra cosa este proyecto. Queremos que los derechos realmente se ejerzan y que esos derechos estén legislados y que todos podamos ejercer ese derecho. Sean los matrimonios igualitarios, sean las jubilaciones. ¿Por qué dicen que, por ejemplo, que es populista, y son populistas todos los gobiernos de América Latina, porque, por ejemplo, les regalan las netbooks a los pibes de las escuelas públicas? ¿Ustedes imaginan un pibe que dentro de 10 años no sepa usar la computadora? Es un analfabeto, ¿no? Antes sería un analfabeta, ahora nosotros los más viejos somos casi analfabetos, pero si no saben usar la computadora en este momento es lo mismo que sería hace unos años ser analfabeto. De hecho, en esta universidad, cuando empezamos, alfabetizamos más de 3.500 personas. Y estoy hablando de 1998. Bueno, imagínense la velocidad de la revolución tecnológica que ahora se acusa porque tienen la posibilidad, es justamente darle la posibilidad de la igualdad de oportunidades, ¿no? Por eso cuando nos dicen que este proyecto es populista, les contestamos que no. Y ahí dice, bueno, ¿qué es justicia social? Justamente esos derechos son derechos de justicia, no son dádivas, ¿no? No son dádivas, ni es caridad, es simplemente igualar oportunidades. Bueno, esta es una P, son muchas P, son 10 P, así que vamos a ir más rápido porque si no se van a ir todos. La perspectiva, como le dije, es historicista, no es teleológica, etc. Otro gran, el tutor de Simón Bolívar decía, el que copia se equivoca, era un gran pedagogo. ¿Y qué nos pasa a nosotros en nuestro país? Somos, como dicen unos, somos todos bobáricos. Alguno quizás leyó una novela de Flaubert que se llamaba Madame Bovary, que se creía otro. Vieron que hay muchos que dicen que se creen franceses, los argentinos, que se creen americanos, que se creen ingleses. Bueno, si nos copiamos, nos equivocamos. Nosotros justamente, y ustedes que se están formando para la gestión pública, la gestión social, tenemos que sacar nuestras ideas de acá, tenemos que crear, tenemos que inventar soluciones a problemas que no los tienen ellos, los tenemos nosotros. Y también tenemos una historia cultural, también tenemos una historia común política. ¿Qué sabrán ellos de un país que vivió casi todo el tiempo, por lo menos para los que tenemos más de 60 en dictadura?
y estamos recontentos de tener 30 años de democracia. No lo entienden los que tuvieron siempre muchos años de democracia. Otras democracias, no las nuestras, no las latinoamericanas. Entonces, nosotros sostenemos que tenemos que pensarnos desde acá, ¿sí? Con nuestra perspectiva, con nuestros ojos, y desde acá, diría Jauretche. La tercera P es la pasión, que también ya hablamos un poco, ¿no? O sea, si la historia no es la matemática ni la ciencia física, si la historia no es una ciencia que aplicamos en cualquier lado, ustedes vieron que las recetas del Fondo Monetario Internacional son todas para la misma, para los mismos países, ¿no? Endeudarse, privatizar, no meter la mano en el mercado, achicar el gasto público, que las cuentas nos den bien, no usar las reservas salvo para pagar la deuda, no para beneficiar al país, no usar las reservas para nada de todo eso, como si las reservas tuviéramos una caja de ahorro nacional y no las pudiéramos usar justamente para resolver problemas nacionales. O sea, esos que se mueren y se están ahorrando todavía. Nosotros no vamos a morir y con muchas reservas en el Banco Central. Ahora, ¿qué caos se armó para saldar la cuenta con el Fondo Monetario? Y se sigue armando. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que, por un lado, eso que decía el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, tenemos que ponernos en cuestión, ¿no? Cuestionarnos nosotros mismos qué ideas tenemos. ¿Creemos todo lo que dice la televisión? ¿O tenemos nuestras propias ideas? ¿O construimos nuestro propio imaginario de propia existencia? Insisto, primero existimos y después pensamos. Yo siempre digo, bueno, primero existimos y después votamos, porque yo no creo que nadie vote porque alguien le dijo, bueno, seguramente en algunas latitudes, pero sí tenemos que pensarlo y construir nuestra propia idea de qué es lo que tenemos, qué es lo que hicimos y qué nos falta por hacer. Hay muchos que hablan, sobre todo ahora en campaña, vieron que hay todos deseamos todo, ¿no? Esta diferencia entre ideas y creencias, también existe esta diferencia entre desear y querer. Entonces Ortega y Gasset decía que el desear es del niño, ¿no? El querer ya es querer algo concreto. O sea, nosotros podemos desear un país mejor, maravilloso, uno se escucha todas esas propuestas que hacen algunos candidatos y sí, todos deseamos un país más justo, parece. Ahora, si deseamos un país más justo, pero no queremos la ley de medios, por ejemplo, no está bueno, dirían los chicos jóvenes, no está bueno. Bueno, no está bueno que las cooperativas no puedan tener su radio, que las universidades no puedan tener su radio. Ahora les quiero contar que estamos en 15 días saliendo con el canal de televisión 5 universidades públicas juntas, se llama Canal Sur, así que lo van a poder ver también. Y eso es un horror, parece, que nos hayan dado la posibilidad de tener un canal y que las universidades puedan tener su palabra. Parece que está muy mal eso de la igualdad entre las gentes y las entidades y las asociaciones, no está bueno, parece tampoco. Bueno, nosotros creemos que está bueno, muy bueno, o sea, poder tomar la palabra a aquellos que siempre fueron silenciados. Y para eso nos apasionamos con querer un país mejor y queremos poner toda nuestra pasión y nuestra energía para cambiarlo. Se necesita pasión también para hacer gestión pública y social. La persistencia es otra P que tenemos que tener, porque generalmente nos cansamos, ¿no? En general hay mucha gente que se cansa en la mitad y deja las cosas por la mitad. Gestionar, eso se lo copié a un rector de Estados Unidos que decía que para ser rector había que tener 4 P's. Persistencia, proyecto, pasión y paciencia. Bueno, yo le puse 6 más. Después del ejercicio de esta función le puse 6 P's más.
Otra de las acusaciones es el tema del relato. Ustedes bien que habla todo, sobre todo la oposición habla del relato. El relato, y vamos con el relato. A ver, lo que dicen todos es un relato, porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo se construye el imaginario social? ¿Cómo construimos lo que pensamos de la realidad? Una cosa es construir objetos, locomotoras, vagones, sillas, mesas, y otra cosa es construir qué pensamos de esa silla, de esa mesa, de los vagones. Entonces, la construcción simbólica de esa realidad se hace justamente cuando creamos y tenemos y construimos nuestra propia idea. Ahora, muchas veces cuando se monopoliza la construcción simbólica de la realidad por algunas corporaciones, muchos también por vagancia, ¿no?, intelectual, no pensamos que eso se puede poner en cuestión. No pensamos que eso es discutible, lo que dice la radio, la televisión o los medios de comunicación. Entonces, para construir nuestro propio imaginario con total libertad, también tenemos que dejar la vagancia, ¿no? O sea, dejar de ser vagos y persistir en que tenemos que poner en cuestión, que de eso se trata, justamente tener conciencia crítica, aquello que nos dicen y aquello que nos muestran. Relatos tenemos todos relatamos, les relatamos cosas a nuestros hijos, a los niños, de acuerdo a la edad. Todos construimos nuestra propia narración, nuestra propia imaginario social. Entonces tenemos que ponerlo en forma persistente, esa conciencia crítica. Algunos que creen, porque la ley de educación habla de que, no sé si acá hay docentes, maestros, ahí hay una, no hay maestros, otro, no hay más maestros, qué raro. Bueno, la ley de educación dice que los maestros tienen que formar con conciencia crítica, y en general no saben qué es conciencia crítica. Algunos estudiantes, muchos, creen que es criticar nada más, entonces criticamos todo. Pero la conciencia crítica es justamente eso, poner en cuestión lo instituido, poner en cuestión, por ejemplo, esta misma universidad, que todos dicen que es distinta, porque esta universidad se creó hace, como le dije, en el 96, hasta que pudimos ponerla en pie y hasta que entendieron que este proyecto era para el siglo XXI, no era para el feudalismo, o sea, una universidad que sirva para resolver problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos, ¿no?, que estudiante que tenemos, los problemas que tenemos es la capacidad de gestión. Pero insisto, una cosa es la capacidad de gestión que tiene que estar acorde a la democracia en la cual vivimos, que es la política. No es lo mismo. O sea, yo no podría ser, no me hubieran elegido seguramente, rectora de una universidad intervenida por los militares. No hubiera sobrevivido un día, seguramente, igual no me hubieran electo. Pero igual se nombraba un militar, un general te nombraba al interventor, era rector, interventor. Entonces, siempre está en consonancia cualquier gestión pública o social con las definiciones políticas que hay, con la política que existe en determinada época y determinada sociedad. Por eso, esta es la quinta P, que es difícil, pero quería englobar, es una palabra griega que quiere decir justamente educación y formación cultural, que todos tenemos que tener, sea una carrera larga universitaria, sea un formarnos como estamos haciendo ahora, o sea una tecnicatura, o sea, pero bueno, necesitamos formarnos. Esto que decía, que lo escuché al vicerrector diciendo, necesitamos el esfuerzo de ambos, ¿no?, de los que están en un lado y los que están del otro. Lo que vieron de ahí es que en el formarnos largo, diría el vicerrector, traíamos, aparte de un docente de políticas públicas, un ministro, por ejemplo, o el jefe de gabinete de ministros. O sea, ¿cómo se conduce? Porque como no somos ejércitos, el que gestiona lo social y lo público en democracia no manda, no da órdenes, conduce. Y conducir es conducir lo diverso, conducir distintas
posiciones políticas, distintas personalidades. No es un ejército esto, no estamos todos uniformados, no es que están obligados a estar acá sentados, se conduce a lo diverso y conducir políticamente es eso. Y cuando decimos que nuestros jóvenes no tienen idea de historia argentina, yo no creo que sea casualidad. Saben más de la reina de Inglaterra que de la historia argentina. Saben más de qué pasa en Miami de lo que pasa acá en el Chaco. Eso no es casual, eso es intencional. Entonces el argentino quiere parecerse al que va a Miami o él se quiere ir a París porque París le parece mejor. No sé si vieron a algunos ese encuentro de emancipación, y no me acuerdo cómo se llamaba, cuando dije, bueno, ahora no quiero ir más a París porque mi portero fue. ¿Cuál es el problema? Digo, el problema no es, quizás si le cobran más impuestos no le importa, pero eso que se iguale el portero, eso sí no lo puede soportar. Entonces tenemos una mentalidad que también tenemos que poner en cuestión. ¿Por qué es tan grave, ¿no? Como pasó en la época de Perón, por qué es tan grave que los trabajadores vayan a la playa y se tomen vacaciones? ¿Por qué es tan grave, por ejemplo, que ni los militares pudieron con eso, pudieron matar, vejar, hacer todas las torturas del mundo, pero no pudieron arancelar la universidad? Y fíjense que ese es un ejemplo que siempre doy, porque nadie, bueno, la presidenta se enteró acá, en la universidad, porque le regalé el cuadro de cuando Perón eliminó los aranceles. Ahora, se escondió tanto, se mintió tanto, o sea, porque aquí, como todos sabemos, ganaron los unitarios, ¿no? Ganaron, y por lo tanto, una determinada política, una determinada construcción simbólica de la realidad fue importante. Ahora, parecería para todos que la reforma universitaria, que fue tan importante, ¿no? Porque entonces le dio participación a los estudiantes, también había eliminado los aranceles. De ninguna manera. Ahora, cuando Perón eliminó los aranceles universitarios, ¿para qué lo hizo? Lo explica muy bien. Él quería que todos fueran a la universidad, no que fuera solo para que tuvieran plata. Todavía en la mayoría de los países es arancelada y te miran raro en otros países, me dicen, pero ¿es gratuita? Yo que cada tanto tengo que ir a Italia por otra cosa, me decían, molto bella la su università, la había visto por internet y dice, ¿y es gratuita de verdad? Sí, es gratuita. O sea que somos unos populistas horribles, porque es gratuita. Lo cierto es que eso parece que está mal, pero ustedes fíjense que en Chile todavía están lidiando, todavía están pidiendo la gratuidad. Y se armó una batahola espantosa, no sé si se acuerdan, que le pegaron, mataron un muchacho ahí en Chile por pedir la gratuidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que tenemos que defender lo que tenemos. Porque si no, se acabó los 500 pibes que vienen en el verano, que aprenden ajedrez, que hacen deporte, etcétera, etcétera, y que aprenden distintas cosas, que muchos ya están estudiando en esta universidad, porque empezamos en el año 2000 y bueno, de los 4 años pasa mucho tiempo y ya son estudiantes de nuestra universidad. Esto quiere decir que los que vivieron siempre en democracia quizás no se imaginan lo que es vivir en dictadura. Entonces hay que defenderlo y defenderlo inteligentemente. La sexta P, para los que van a gestionar, ¿no?, lo público y lo social, es el pensamiento. Y ahí dice algo, sí. ¿Cuándo empezamos a pensar? Justamente esto que decíamos antes, cuando ponemos en duda, cuando empezamos con las dudas de si esto será así, es cuando realmente salimos de nuestra vagancia y empezamos a pensar, cuando dudamos. Entonces,
Yo lo que me parece que más debemos enseñar es a poner en duda, a dudar de lo que yo digo, por ejemplo, por ahí no están de acuerdo y está bueno. Yo dudo de que sea así. Y entonces empieza uno a pensar. Yo empecé a dudar de esas corrientes positivistas del derecho y entonces empecé a pensar, y yo no soy abogada, pero empecé a pensar y a tratar de informarme y formarme a ver por qué estos derechos sociales no eran una dádiva, por qué eran derechos de justicia. Porque empecé a dudar de todas esas leyes y sentencias jurídicas que hacían los jueces. Ya llegamos, la séptima es la práctica. Como les decía al principio, generalmente uno aprende más de la práctica que de los libros. El otro día lo decía, hoy lo dije con respecto a las enfermeras, y el otro día lo decía con el ejemplo, ¿no? El ejemplo de vida, por ejemplo, de Eve de Bonafini. Ahora, hay algunos que yo creo que ni a los más ultraderecha de nuestro país se le ocurrió que quemaron un muñeco de Eve de Bonafini, que peleó durante la dictadura, le mataron a sus hijos y sigue peleando. A ver, cuando decimos que los ejemplos enseñan más que 1000 palabras, cuando nos cuentan sus historias, las madres o las abuelas, aprendemos mucho más quizás de lo que son los derechos humanos que lo que quizás uno se lee un tratado de derechos humanos, porque ninguna, acá veo que somos muchas las mujeres, a nadie se le ocurre cómo puede ser tan, no sé qué decirle, perverso, lo menos, a un militar que no solo mata a la madre, le saca al hijo y se lo secuestra y se lo lleva y lo cría como hijo. Es de una perversidad inimaginable, yo creo que hasta para los nazis. O sea, porque esa perversidad duró, por ejemplo, en el caso del nieto de Estela de Carlotto, 37 años, diciéndole, hola hijo, ¿cómo te va todas las mañanas? Acá seguramente hay muchos padres y madres sabiendo que le habían matado al papá, a la mamá, perdón. Entonces, insisto, la práctica y los ejemplos de práctica nos enseñan muchas veces más que muchos libros. Y el caso de nuestra enfermera es muy importante. Una cosa que no está en esto, que está en las cajas de herramientas que hizo Nerio para que ustedes lo vean, es que, por ejemplo, una chica boliviana, otro tema, el éxito, ¿no? Que no es solo éxito, pero el éxito en los medios de comunicación, etcétera, consigue cosas también. Fíjense que acá hay una compañera, Elba, estudiante de enfermería boliviana, que ganó el MasterChef. Yo ni sabía que era el MasterChef, pero bueno, me enteré porque me la trajeron para que la saludara y bueno, me dijo que me iba a hacer una sopa de maní y no sé qué otra cosa más. Pero ella va a Bolivia y la recibe el presidente, Evo Morales, y le preguntó, ¿y vos dónde estudias? Me dice, yo soy estudiante de enfermería en la Universidad de Lanús. Ah, mi universidad, dice Evo Morales, que le dimos el honoris causa. Bueno, me vino a contar, me pareció muy simpático que el presidente la escuchara porque ganó el MasterChef, que yo ni sabía qué era. Pero además de eso, después sale en primera página que Elba está embarazada. Dije, bueno, sonamos, ya es, ¿no? Tiene que ir con Tinelli a bailar y ya va a tener el éxito total. Pero bueno, estamos muy contentos que esté embarazada. Pero bueno, una de las herramientas que seguramente la dan los técnicos, que es la planificación. Acá cuando pusimos el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, tuvimos una discusión terrorífica, por suerte la gané, se llama planificación. No sé si la gané porque era la rectora, pero bueno, porque algunos creían que era una metodología, una técnica estalinista, que solo los comunistas planificaban. Digo, ¿pero ustedes realmente piensan eso?
¿Ustedes creen que Estados Unidos no planifica, sobre todo las guerras, para poder consumir sus propios armamentos, que si no los destruyen, diría Marcuse, no saben qué hacer? ¿Cómo se consume una bomba? Tirándola. No me la como la bomba, ante lo cual tienen que inventar guerras porque la industria armamentística, como todos sabemos, es la que sostiene todos los gobiernos americanos. Ahora, ¿se creen que no planifican Estados Unidos? ¿Se creen que no planifican? Quizás planifican justamente, su herramienta la utilizan para sus decisiones políticas, ¿no? Pero sí planifican. Entonces, la resistencia a la palabra planificación, que sigue existiendo, tiene que ver también con otro relato, ¿sí? ¿No? El laissez-faire, o sea, dejamos hacer y que cada uno haga lo que se le da la gana, cosa que es mentira porque no podemos hacer todo lo que se nos da la gana. Y en esto, insisto, la planificación tiene que ver también como herramienta de gestión, también con la concepción política que tengamos. Esta es la que les conté antes, la paciencia, ¿sí? Ustedes saben que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque no todo es como uno quiere, no todo nos sale como queremos, no todo va a la velocidad que queremos, como me dice el arquitecto, ¿no? Que no fragua, el hormigón no fragua a la velocidad que querés. Y bueno, me impaciento porque entran 6.000 pibes más por año y no sé cómo ponerles aulas suficientes, ¿no? Ahora, esto es algo que uno tiene que convencerse que tiene que tener paciencia. Imagínense que en este caso son 20.000, pero la matanza son 40.000 y ¿no? Estudiantes, y con toda razón ellos también pueden criticar, poner en cuestión la gestión, etcétera, etcétera. Así que hay que tener paciencia. Y la última P, que es obviamente que engloba, que es la política pública en democracia, que ya lo hablamos. Bueno, ¿qué me estás chiflando? No, me está diciendo que me acerque al micrófono. El primero de las cosas que dice ahí es justamente que la lucha política también se da entre la lucha de la construcción de sentido, ¿no? Lo que decíamos antes, cómo se construye este imaginario social. Cuando en el caso del presidente venezolano dice estamos en la batalla de ideas, estamos sabiendo que no es una batalla, no es una guerra nuclear, ni una guerra a tiros, ni nada. Estamos viendo cuál de los relatos de la construcción de sentido, valga la redundancia, tiene más sentido, es más verídica, más verdadera. O sea, la oposición, por ejemplo, acá o en Venezuela, que se queja. El otro día vi una maravillosa orquesta que tocaba Tchaikovsky de pibes de entre 4, no sé si la vieron, maravillosa, de Venezuela. Bueno, acá tenemos una en la universidad, pero bueno, esperemos tener más orquestas infantiles. La construcción de sentido es casi, diría, la batalla principal en este momento, ¿no? Del sentido de esta democracia que tenemos acá y en nuestra región. Es como peleamos políticamente ahora, ¿no? A ver qué relato, diría, o qué construcción de sentido sobre la realidad tenemos. Porque uno ve una locomotora y la locomotora es la locomotora. Construyó, puede estar mejor el tornillo o peor, pero el sentido es mucho más discutible. El sentido es mucho más discutible. Y por eso le llaman la batalla de las ideas. Yo propuse que esta batalla de las ideas, o también se llama descolonización cultural, se llame el modelo de sustitución de importación de ideas. Porque lo que siempre hicimos los argentinos fue importar ideas, no solo electrodomésticos, no solo autos, ideas de otros, de otras latitudes. Entonces un sindicalista me dijo, uno está acostumbrado a que te metan la mano en el bolsillo, pero esto de que te la metan en la cabeza, y justamente te pueden meter la mano en el bolsillo porque primero te la metieron en la cabeza. Te convencieron de que esto tenías, te convencieron que la jubilación era un gasto, te convencieron que los ferrocarriles eran un gasto, etcétera, etcétera.
acá dicen más cosas, no importa que es prudencia, que es arte, que es toda la política, que igual está en la caja de herramientas, diría Nerio, en la caja de herramientas, ¿no? Ese enanito con la caja de herramientas que cantaba Silvio Rodríguez. Bueno, sabemos que queremos hacer política en democracia, queremos mantener la democracia, queremos profundizarla, queremos que haya más igualdad, más equidad, más libertad, pero tenemos que saber que no somos una sumatoria de individuos, somos un pueblo que en conjunto salimos o en conjunto sí tenemos políticas. Entonces, por eso, vuelvo al principio, lo que les planteaba, que la política es dialógica. Si yo me quedo hablando sola acá y no los escucho, no sirve para nada, porque seguramente ustedes pusieron en cuestión muchas de las ideas que traían o empezaron a dudar si las que estoy diciendo son verdaderas o las que están pensando ustedes son más verdaderas. Así que yo espero que los que terminen este curso de formarcitos, dice Nerio, gestionen lo público y lo social políticamente y lo gestionen en un país en democracia, que no pase nunca más, por ejemplo, que haya gente que queme un muñeco de una madre que perdió a sus 2 hijos y que batalló toda su vida. Así que yo, como creo que no solo la política, sino también enseñar es dialógico, es una relación, es una actividad dialógica, estoy dispuesta a escuchar las preguntas que quieran y aquí terminé. Bueno, les pedimos que sean breves en la pregunta porque la doctora en realidad ya se estaba por ir, pero nos sigue concediendo su tiempo. Le llamamos formarcito, se preguntarán ustedes, porque lo queremos mucho. Bueno, ¿quién levanta la mano? Ha sido muy claro. A ver. Pues me presento, mi nombre es Silvia, buenas noches a todos. Justamente quería agregar algo, que es esto: nosotros estamos acostumbrados a que nos digan verdades absolutas, que indiscutibles. Eso que todo el tiempo nos llena en la cabeza, o había cosas en las que no podíamos decir. Y gracias a este proceso democrático en el que estamos aprendiendo, la democracia justamente es como un niño que vamos creciendo de a poco y vamos dando paso a paso y nos vamos poniendo cada vez más fuertes. Y el tema es ese también, aprender con esta conciencia crítica a pensar, a modificar, qué sé yo, nos pasa todos los días esto de las verdades absolutas, nos atomizaron, nos volvieron locos y por suerte hace unos años podemos empezar a participar y decir cosas. Y creo que tenemos que aprovechar este momento de formarnos y empezar a decir, empezar a hablar, expresarnos y bueno, formarnos. Gracias. Por favor, así sale en el video. Le quería preguntar si le queda algún sueño por concretar en la universidad. Les voy a confesar algo porque lo van a ver igual. Se hizo un tango, un lanucense. Como saben, no me gusta la caridad, ¿no? Me gusta la justicia. Yo creo en la justicia, no en la caridad. Porque el que hace caridad, evidentemente quiere hacerla él, porque él es el poderoso, ¿no? No, bueno, esto de que, bueno, le corresponde, no le corresponde, etc. Y un tanguero de acá, ustedes algunos sabrán que tocó el bandoneón, hizo que hicimos un bandoneón acá, argentino, made in Lanús,
para poder poner en las escuelas, porque si no se acaba el tango. Entonces, como sabemos que son importados, también vamos a sustituir la importación de ideas y también de bandoneones, porque ya no hay más, además, aunque queramos, y son muy caros para los chicos. Bueno, ese tango se llama El sueño de Ana, pero bueno, lo han asumido acá como himno. Sí, yo creo que sí, tengo muchos sueños, espero que fragüe, rápido, dirían los arquitectos. Creo que, bueno, ahora no sé si ustedes saben, pero estamos construyendo la escuela judicial porque queremos, como dijimos, no más abogados, sino más justicia. Y para eso, abogados forma la Universidad de Lomas, nosotros vamos a formar jueces de otra manera también del conurbano bonaerense, porque como todos ustedes saben, los jueces que nombran en general o son doble apellido o vienen de la familia judicial o son el hijo o el hermano o el tío o el abuelo o quien sea. Ante lo cual queremos cambiar las formas de evaluar para entrar a la magistratura. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tiene una escuelita, ¿no?, de escuela judicial, que nosotros la vamos a tener también, pero no es del Consejo de la Magistratura, es de la Universidad de Lanús. Y entonces, aunque uno tenga 3 doctorados en Derecho Constitucional, no te nombran juez, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenés ese plus que te da el Consejo de la Magistratura, que es más que 5 doctorados. Y si ustedes ven los cursos, bueno, son de terror. Entonces, esa escuela judicial ya se está construyendo. Ahora pusimos de consejo académico a grandes juristas, por lo menos en sentido que yo los entiendo, como Zaffaroni, como Arlanian, como Bielsa, son de distintas formaciones, pero bueno, son gente muy proba para que nos asesore bien para esa escuela judicial. Y lo que estamos haciendo mientras tanto es equiparar, a ver si podemos, bueno, también está Baltasar Garzón en esta escuela judicial que creamos. Ese es uno de mis sueños. El otro sueño que tengo es que, bueno, que ya probablemente se empiece a construir, es la escuela ferroviaria para dejar de importar, volvemos a lo mismo, no solo ideas, sino también productos, y que nuestra gente vuelva a construir los vagones y las locomotoras. Entonces estamos haciendo una especie de reconstruyendo, porque como saben todos los incendiaron, los que son de Lanús lo vieron. Tengo otro sueño también, que es un centro cultural que lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui, que acá no hay, en la zona sur, no existe ni un, ya no hablo de un teatro Colón, digo, para nuestra sinfónica, por ejemplo, ¿no? No existe ni para nuestra sinfónica, ni para que sea un centro cultural realmente importante que pueda ¿no?, dar cabida a todos los millones de personas que viven acá. Y como dije, creo en la formación cultural. Creo que todos tienen acceso, tienen que tener acceso. Yo he visto personas que me han dicho, nunca había escuchado música clásica cuando escuchan nuestra orquesta en el parque. Y bueno, me parece que es un crimen, ¿no?, que no hayan podido escuchar música clásica en toda esta región, salvo que tuvieran mucha plata. Como ustedes habrán visto, en la universidad hay exposiciones artísticas todo el tiempo, cada 15 días se cambian, y bien al principio era difícil traerlos a los artistas, pero ahora todos quieren exponer en la Universidad de Lanús. Tampoco hay una cultura de ir a una galería, ver una exposición de arte, etcétera, etcétera. No hay un museo. Es como un área de vacancia, ¿no? Un agujero de ozono en términos de efectores culturales. Así que quiero hacer ese centro cultural que vale mucha plata, pero vamos a ir a buscarla, a ver si podemos. Y lo otro que quiero hacer, que esa se está haciendo, bueno, estamos haciendo 2 más, por eso hablo del hormigón y todo eso, que es la escuela infantil, que ya la vamos a inaugurar para que haya igualdad de oportunidades. Muchas mujeres tuvimos que, no sé, hacer malabares para poder estudiar con hijos, o sea, y trabajar, y dónde dejamos al hijo, ante lo cual estamos terminando, tenemos una escuela infantil
los docentes los va a poner la provincia de Buenos Aires. Nosotros pusimos la escuela infantil. En mi época hubiera dicho guardería, pero ya me explicaron que se guardan los muebles, no los chicos. Ante lo cual se llama escuela infantil. Y otra cosa que estamos haciendo, después veremos cómo hacemos para La Plata, es una escuela técnica y de oficios. Porque es verdad que todo el periodo neoliberal nos dejó a muchos, no en mi caso, pero a muchos desocupados, sin trabajo y sin cultura del trabajo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La cultura viene de cultivar, uno tiene que tener paciencia para esperar como cualquier cultivo, ¿no? Como uno tiene que cosechar. Y bueno, hay muchos que no quieren hacer su carrera, no quieren o no pueden o no están en condiciones de poder entrar a la universidad, que implica mucho esfuerzo también. Entonces estamos haciendo la escuela técnica y de oficios. De hecho, ya estamos los sábados con algunos jóvenes haciendo distintos oficios. Y bueno, y me parece que eso es necesario también. Y el sueño privado mío es que el pichuco, nuestro bandoneón, esté en todas las escuelas, porque tenemos guitarras, tenemos pianos, tenemos todo, pero y el tango se nos muere si no tenemos bandoneón. Ese es el sueño privado mío. Bueno.